these criminal organizations don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. Van por los cárteles. Próximos secretario de Estado y fiscal general de Estados Unidos reiteran importancia de combatir a los cárteles mexicanos, con matices sobre declararlos como organizaciones terroristas y atacarlos directamente en México. Explosión en Chimalhuacán. Una persona murió y 5 resultaron heridas por la explosión de una casa en el Estado de México que era usada como taller clandestino de pirotecnia. Testimonio en detención. Mexicano indocumentado detenido por agentes migratorios en California cuenta desde el centro de detención lo que está viviendo, una víctima más de las redadas actuales contra migrantes. Renuncian a la fuerza. Más de 150 trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural son presionados para renunciar con la llegada del secretario Julio Verdeguer. Logran acuerdo. El gobierno de Israel y Hamás acordaron un alto al fuego en Gaza después de 15 meses en conflicto con más de 45,000 muertos. Rehenes serán liberados e Israel dejará la batalla. Trump se atribuye la negociación. Buenas noches. El próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la próxima fiscal general, Pam Bondi, hablaron ante el Senado sobre la intención de Donald Trump de clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Ante los legisladores, por separado, expusieron el poder con el que operan estas organizaciones criminales y la violencia que causan en ambos lados de la frontera. Do you support making certain drug cartels in Mexico foreign terrorist organizations? Senator, I personally went to Mexico. I personally dealt with these cartels when I was a state prosecutor, and they are a grave and violent threat to our country. Yes, advising the president. Good. And we have to stop that flow of fentanyl. And of course, violent criminal groups in Mexico, including the Jalisco and Sinaloa cartels, terrorize our communities here at home with this deadly fentanyl and the Mexican people with endless violence. As Secretary, will you initiate the process to designate these groups, these cartels, as foreign terrorist organizations? And so whether that is the tool that we use, which is maybe the appropriate one, or some new one that we come up with, it is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are, and that is terroristic in their nature. Sadly, they also have basically operational control over huge swaths of the border regions between Mexico and the United States. That these criminal organizations don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican people. A pesar de los argumentos que dio ahí Marco Rubio cuando fue cuestionado sobre una posible intervención militar en territorio mexicano, matizó sus comentarios y aseguró que antes de eso, la mejor vía sería la cooperación con México. Well, that's an option the president has at his disposal. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. ¿De qué terror causado por los cárteles mexicanos habla el próximo secretario de Estado de Estados Unidos? Ejemplo, los hechos de hoy en Michoacán, donde la disputa entre los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación en Apatzingán dejó 3 personas asesinadas cuyas cabezas fueron encontradas esta mañana en el centro de ese municipio. Junto a los restos había una cartulina con un mensaje de amenaza. Este hecho se suma a los cuerpos localizados el lunes en otro estado, en Sinaloa, en donde hay una disputa entre los mayos y los chapitos, de la cual le hemos dado cuenta prácticamente cada noche desde el mes de septiembre. Esto se suma a los 7 cadáveres descuartizados que ayer le contaba fueron abandonados el martes en Tabasco por el cártel
Tabasco Nueva Generación, el cual se disputa la plaza con al menos otros 2 grupos criminales. 3 días de esta semana, 3 estados, 3 disputas entre cárteles y escenas, sí, de terror. Además de los asesinatos, los cárteles imponen miedo a través de las desapariciones. En Sinaloa, hombres armados secuestraron a un exagente de la Fiscalía del Estado identificado como Luis Alberto N. Fue dado de baja el mes de noviembre después de ser detenido por manejar una camioneta robada. El secuestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en el sector Cañadas de Culiacán. El exagente fue interceptado cuando llevaba a la escuela a su hija de 7 años. En el lugar quedó abandonado el vehículo con la niña ahí dentro. Este caso se suma al del policía estatal Roberto Carlos Toto, quien fue secuestrado el 1 de enero al salir de una fiesta y de quien hasta ahora se desconoce su paradero. Según organizaciones de la sociedad civil, desde el 9 de septiembre que empezó esta disputa entre Mayos y Chapitos en Sinaloa, se cometen más de 6 secuestros al día. Si hablamos de más de 1,000 personas desaparecidas en el estado de Sinaloa, la cifra negra, que es mucho más grande, pues sencillamente queda la imaginación. Es de que había un promedio de 6.7 diarios. A final de cuentas se nos dijo que por lo que había bajado en diciembre había llegado a 6.1, o sea, una disminución leve, pero sosteniéndose por arriba de los 6 diarios. Entre los líderes del narcotráfico que ya rinden cuentas en Estados Unidos está Ismael El Mayo Zambada, quien compareció por tercera vez en una corte en Brooklyn, allá en Nueva York. Allá se encuentra mi compañero Ángel Hernández, que tiene la crónica de lo que en esta audiencia ocurrió. Ángel, buenas noches. Alex, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo desde Brooklyn, Nueva York. La tercera vez que Ismael El Mayo Zambada llega a la Corte de Distrito Este con el juez Brian Cogan para avanzar en los procedimientos para un futuro juicio, o si la Fiscalía lo logra, por supuesto, un acuerdo de culpabilidad. Hoy El Mayo Zambada ha tomado una decisión que podría ser arriesgada: mantener a Frank Pérez como su abogado a pesar de un potencial conflicto de interés por representar a su hijo y también testigo colaborador de las autoridades estadounidenses, el Vicentillo. ¿Qué te parece si vemos los detalles? Ismael El Mayo Zambada decidió asumir el riesgo. El ex líder y fundador del cártel de Sinaloa mantendrá al frente de su defensa al abogado Frank Pérez, que representa también a su hijo, Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, ya testigo de Washington. Durante la que fue su tercera audiencia en una corte de Nueva York, que solo duró media hora, Zambada García leyó una carta en español para asentar que tiene claro que debe renunciar a ciertos derechos para mantener a Pérez como abogado principal. Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos. No quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente. Zambada García lució tranquilo todo el tiempo. No parece afectarle el hecho de que si fuera encontrado culpable en un juicio, la Fiscalía podría solicitar que le dicten pena de muerte. Incluso reconoció que su hijo el Vicentillo podría dar información que le afecte, misma que no podrá conocer por la secrecía que hay entre clientes y abogados. Entiendo que debido a que representa a 2 personas él mismo, en el mismo caso, puede que comparta información con Vicente y no pueda compartirla conmigo. Con un traje beige de presidiario y una playera naranja debajo, cabello un poco largo y canoso, Zambada escuchó atento todas las indicaciones y explicaciones del juez Cogan a través de un traductor y un audífono que sostuvo con un dedo sobre el oído derecho. Por momentos se mecía en su silla y tras su declaración se limitaba a asentir a las preguntas de sus representantes. Concluyó su participación refrendando su confianza en su defensa. Lo quiero aunque represente un conflicto el que me represente a mí y a mi hijo. Las restricciones que enfrentaría Zambada son que Frank Pérez no podría intentar desestimar el potencial testimonio del Vicentillo para apelar un veredicto o una sentencia, que no podrá realizar el contrainterrogatorio contra su propio hijo en caso de que éste dé testimonio en un juicio, y que el abogado no podrá revelar la información confidencial, pues sería un acto de deslealtad hacia el Vicentillo. Afuera de la corte, Pérez aseguró que su posible conflicto de interés al defender a padre e hijo no afectará la estrategia que elaboran para El Mayo Zambada. En todos los casos platicamos, pero para ver si podemos tener un acuerdo, pero no. Pues en este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. ¿Cómo se encuentra su cliente de salud? Muy bien. El Mayo, su defensa, la Fiscalía y el juez Cogan regresarán a audiencia el 22 de abril para continuar con la preparación del juicio o ver si hay avance sobre el acuerdo de culpabilidad que la Fiscalía ya le ha ofrecido.
Desde Nueva York, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Alex, así la situación. En 90 días regresan aquí a la Corte, estaremos muy pendientes de cómo se avanza y también si la Fiscalía, por supuesto, anuncia que habría destrabado una negociación para un acuerdo de culpabilidad. Muy buenas noches, Alex. Sobre el caso que le presentamos esta semana, jóvenes desaparecidos en Oaxaca, la Fiscalía Estatal informó que hay un despliegue de 100 personas para su localización. En tanto, la comisionada estatal de búsqueda, Michelle Julia López, dijo que no está descartando que los jóvenes hayan sido enganchados por el crimen organizado, pero aseguró que no quieren criminalizarlos. A su vez, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca, Iván García, aceptó que el caso está ligado al narcomenudeo. ¿Descartar la presencia de crimen organizado en el tema? No descartamos ninguna línea de búsqueda. Con la finalidad de no criminalizar, ¿no? Y por la información pues, sensible que da la familia, yo creo que no podríamos dar como mayor información. Podríamos decir que no son estudiantes. Derivado de los trabajos de inteligencia que llevamos en la Secretaría, detrás de esa situación hay una situación de narcomenudeo. Hay cuestiones de drogas. Las desapariciones que ocurren en México son tema en cualquier parte del mundo, incluso hasta en Suiza. Hoy fue inaugurado el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas organizado por la ONU allá en Ginebra. México está representado por colectivos de búsqueda y organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Austin Pro Juárez. Mi compañero Mario García platicó con ellos sobre lo que se busca con esta participación de México. Todos estamos empujando la agenda contra la impunidad, el acceso a la verdad y el fin de este periodo tan dramático que está viviendo México. Hemos recibido mucho apoyo, muchas señales de ánimo. La comunidad internacional está muy preocupada por lo que está pasando en México. El comité ya hizo una visita a México, ya hizo un reporte y ya hay una serie de recomendaciones que, entre otras, es crear y promover una política para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas en México, política que hasta el día de hoy el gobierno actual no ha dado a conocer. Mi compañera Jennifer Cefo estuvo en la inauguración de esta cumbre sobre desapariciones, donde los colectivos mexicanos realizaron una protesta. Esta es la crónica. Ya es más de una década que no hace nada el gobierno mexicano. A las mujeres que buscamos nos están asesinando. Sabíamos que la persona de la embajada iba a hablar, iba a ser la voz del Estado mexicano. Y nosotras sabemos que el Estado mexicano tiene una deuda humana, histórica con nosotras. Nos deben verdad, nos deben justicia. Hay autoridades en nuestro país que son incapaces de hablar de prevención porque ni siquiera terminan de reconocer la grave crisis de violencia que vivimos todos los días. Así se inauguró el primer congreso sobre desapariciones forzadas que la ONU instauró después de analizar 61,000 casos en 115 países, entre ellos México, con más de 120,000 personas sin localización y cerca de 350,000 familiares esperando respuesta. Nos dimos cuenta que en Michoacán no existe la voluntad política de querer poner sobre la mesa el tema de desaparición, sino que siempre ha sido una simulación. Nos dicen que como ya son casos de larga data, pues ellos no tienen una estrategia de cómo trabajar. Eso nos dice la Comisión de Búsqueda, entre otros funcionarios. México tiene muchas recomendaciones de la ONU y las ha firmado y todo, pero en hecho no vemos nada. El Congreso se desarrolla a través de mesas de debate con oradores de todo el mundo. Sin embargo, para María Isabel Cruz Bernal, de Sinaloa, el foro ha dejado mucho que desear. Mira, es algo ilógico. Es un Congreso Mundial de Desaparición Forzada. Y lo que menos quieren es que muestres a tu familiar desaparecido. Llevábamos ayer las fichas y pues no, nos las quitaron, mandaron a traer incluso a los investigadores para investigar pues por qué llevábamos tantas fotografías. Y un poquito decepcionada porque no es lo que esperábamos, ¿no? Incluso allá adentro en el Congreso, que grites o que hables o que digas algo, pues van y te callan. Una casa quedó reducida a escombros tras una explosión en Chimalhuacán, Estado de México. El lugar era usado como taller clandestino de pirotecnia. Estalló debido a una acumulación de gas. Una persona murió, 5 más resultaron heridas, incluyendo a 3 menores de edad, quienes se encuentran en el hospital
en ese municipio, pero los familiares denunciaron que no hay suministros para atenderlos y que podrían llevarlos a otro hospital. Bomberos de municipios cercanos y los propios vecinos llegaron a la zona, en la colonia San Pablo. Ahí ayudaron a remover escombros, apagar el incendio que podía verse a varios kilómetros de distancia. Personal de la Comisión Federal de Electricidad también llegó para atender la falta de luz que dejó esta explosión. Según Protección Civil del Estado de México, hay daños en al menos 20 casas y 150 personas ya fueron evacuadas. El gobierno municipal informó que desconocía la existencia de este polvorín ilegal. Esto es parte de lo que ahí ocurrió. No mames, güey, ¿cómo quedó el morrito? Mamá, ¿y dónde vamos a buscar agua? Pues casi la gente no va a estar como pendeja. ¿Vamos a ayudar? Una muchacha como de unos 25, 24 años y un bebé chiquito. Y pues ahora sí que 2 niños también los sacamos rápido, estaban llorando. Le digo, hasta me cayó un pedazo de losa, mire, tengo hinchado de... Pues la neta, pues no nos detuvimos al momento, pues no nos importaba, ¿no? Porque lo que nos importaba era ayudar. Parece que el momento de lo que tronó 2 veces, pues mucha gente sí se espantó y empezaron a gritar, a llorar. Pues todo eso como pues que te impacta. En lugar de impactar, ¿no? Pues ahora sí que corrimos y vimos un maderón blanco, pero pues, caían los pedazos de piedra. O sea, estuvo feo, la verdad. Seguimos prestando atención a lo que ocurre en Bakersfield, allá en California, donde han ocurrido redadas contra migrantes por parte de la patrulla fronteriza y autoridades de ICE. Me enlazo con Alberto Godínez, corresponsal de Milenio en California. Ahora pudiste conversar, Alberto, con Isaías, el mexicano detenido desde hace una semana en medio de estas redadas. Buenas noches, ¿cómo estás? Alejandro, buenas noches. Te informo que prisionero tras las rejas, así se encuentra Isaías Alejandro Antonio Francisco, el hombre de 38 años que fue arrestado, como bien dijiste, el día 8, el miércoles 8 de enero, quedará marcado en su vida para siempre, ya que él vino en busca del sueño americano hace 5 años y así, repentinamente, la vida le cambió. A pesar de que su patrón intentó intervenir por él y decirle a estas personas que lo detuvieron que su empleado tenía un caso migratorio abierto, no le hicieron caso, lo arrestaron y lo trajeron a este lugar. El día de hoy logramos hablar en exclusiva con el detenido y aquí está lo que nos comentó. Pues nomás me subieron al camión y ya no hicieron preguntas que si tienes caso o algo, no hacen nada de eso. Nos agarran que sin saber que si ya eso va a pasar, es que uno sale a trabajar y al que ya no regresa con su familia. ¿Algunas de las personas con las que tú has estado ya los deportaron? No, aquí por ahora no, porque llevo pocos días. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Ya has firmado tu salida? No, todavía no. Ahora vamos a pelear el caso. ¿Cuál fue su delito entonces? ¿Por qué fueron por usted específicamente? Nada de delito. ¿Cuál es tu temor más grande que tienes en este momento? El temor es que no me deporten, que me dejan salir aquí para quedarse con la familia. Pero tú tienes abogado. Sí, tengo un abogado, todavía le dije a ellos que llamara o algo, pero ellos no aceptan nada de eso. El temor que seguramente comparten millones de personas a unos días de que llegue Donald Trump y con estas acciones ya de la autoridad migratoria en su contra, estas redadas, las detenciones, y llama la atención, por supuesto, lo que ya destacabas, Alberto, y lo que reitera en la entrevista Isaías Alejandro, que él ya tenía un proceso migratorio iniciado, es decir, hay ciertos tiempos que se tienen que cumplir y esto está violando ese proceso que él ya tenía. Te comento, tengo un poco de problemas con el audio, está un auto grande, aquí un autobús grande, pero te comento lo siguiente, el futuro de de Isaías Alejandro Antonio Francisco está en el aire y es incierto, y menos porque estamos en la puerta de la entrada de la nueva administración que ha dicho que va a ser un verdadero azote para las personas.
También lo que me dijo su esposa, me aseguró que este hombre era un buen padre, no era ningún criminal y por supuesto él tiene el apoyo y respaldo por parte de su empleador que dice que él va a abogar por él. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godínez reportando en vivo desde Los Ángeles. Regreso contigo. Sí, gracias Alberto. Estamos atentos a este y otros casos de migrantes, en este caso mexicanos detenidos por las autoridades en medio de las redadas que iniciaron antes de que llegara Donald Trump. Ante más detenciones y deportaciones de migrantes desde Estados Unidos que puedan darse con la llegada de Trump, el Ayuntamiento de Tijuana declaró una emergencia para enfrentar esta situación. La medida aprobada esta semana se enfoca en coordinación de esfuerzos para garantizar un trato digno, respetar los derechos humanos de los migrantes que sean repatriados. Además, el Ayuntamiento se prepara para la creación de un puente humanitario. En Baja California habrá poco más de 2,000 espacios disponibles para recibir a personas deportadas. El municipio de Tijuana dispone de una partida presupuestal para comprar boletos de autobús para quienes decidan regresar hasta sus lugares de origen desde la frontera norte. En este marco de emergencia, esta mañana se llevó a cabo un foro de consulta de una migración ordenada, segura y regular. Forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, pero se da en esta coyuntura. En el evento, encabezado por la Secretaría de Gobernación, destacaron los resultados de la política migratoria en México. Medidas que buscan tomar en favor de los migrantes. Aquí parte de lo que ahí se dijo. En el último año, en la frontera de México con Estados Unidos, hubo una reducción del 76% en los cruces irregulares. Seguiremos atendiendo las causas profundas de esta problemática para propiciar mejores condiciones de vida y crear un entorno más favorable que reduzca la migración por necesidad. Estamos abiertos al diálogo con la administración entrante de Estados Unidos para atender este fenómeno de manera coordinada y no con acciones extremas. Tenemos lamentablemente hoy un conjunto de personas que han tenido que utilizar la calle para poder transitar. Estamos trabajando para ello. Nos hemos propuesto unos meses, que se cumplen en marzo, para lograr que toda la población migrante que ha llegado a esta ciudad y que está en lugares, en la vía pública, en fin, puedan tener un albergue digno. En México, de 2019 a 2025, han caminado en nuestro territorio nacional 16 millones de personas. 10.5 lograron cruzar el muro. Es desgarrador observar las condiciones de las personas migrantes que tienen como objetivo llegar al sueño americano de los Estados Unidos. Quisiera presentarles un video de la migración irregular y de las condiciones tan difíciles en que las personas migrantes caminan en el territorio nacional. Más de 150 trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal denuncian una serie de presiones para firmar su renuncia, ¿sí? Renuncias voluntarias. Tras la llegada del nuevo secretario Julio Verdeguer, son parte del servicio profesional de carrera, exigen al gobierno federal respetar sus derechos laborales. Este es un trabajo de Carlos Vega. Desde el 15 de diciembre, más de 150 trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fueron notificados que deben renunciar para hacerle espacio al personal de la nueva administración. Tras la llegada del secretario Julio Verdeguer, se avisó al personal que la nómina de las dependencias federales se adelgazaría, y ahora les dan de plazo el 31 de enero. A partir del 15 de diciembre a la fecha, han estado llegando a diversas áreas a solicitarnos de forma voluntaria nuestra renuncia. Es decir, nos bajan un documento en el que exoneramos totalmente a la Secretaría de las responsabilidades que ellos tienen con nosotros los trabajadores. Nos han dicho, ya fírmale porque tu plaza ya tiene nombre y apellido. Los empleados recibieron un documento físico o por correo electrónico que les piden firmar. De hacerlo, aceptan que les pagaron todas sus prestaciones de ley.
aunque no haya ocurrido, y deslindan de cualquier responsabilidad a la dependencia. Los afectados son parte del servicio profesional de carrera de al menos 7 áreas y representaciones estatales. Con lo que se señala en el artículo 63 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, pues esta ley dice que la permanencia de este tipo de funcionarios como somos nosotros nos garantiza que no podemos ser movidos o cambiados por razones políticas, ya sea cambios de administraciones. Hoy hacen el llamado al secretario Verdegué y al gobierno federal a respetar sus empleos, pues aseguran ellos no trabajan con fines políticos, sino para los mexicanos. Que valoren el trabajo que hacemos, porque el trabajo que hacemos no es en beneficio de ningún partido, de ninguna administración que llega, es directo con los productores. Para Milenio Noticias, Carlos Vega. Sobre la elección del Poder Judicial, hoy el Comité de Evaluación del Poder Legislativo dio un informe sobre el proceso que lleva al respecto a los aspirantes a candidatos. En conferencia señalaron que depuraron ya la lista de 10,000 aspirantes a la mitad, aunque no informaron cómo hicieron esa depuración. Señalaron que están en tiempo para entrevistar a los poco más de 5,000 personas que quedaron. Ya iniciaron esta semana, hemos visto aquí algunos de los perfiles. Dijeron que buscarán ver el lado humanista de cada uno de ellos, no las capacidades, no si conocen de leyes, no, el lado humanista. Mientras tanto, este día siguieron las entrevistas a quienes buscan ser ministros en la antigua sede del Senado, en Jicotencatl. Entre los que asistieron estuvo la ex Procuradora General de la República en la época de Felipe Calderón, Marisela Morales. Sobre estos temas, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó nuevamente al Comité del Poder Judicial que haya suspendido el proceso para acatar suspensiones judiciales y con esto no siguió con las entrevistas a los aspirantes a candidatos. Insistió en que la decisión quita la posibilidad de esos aspirantes a participar en la elección judicial, por lo que llamó al Poder Judicial a que reanude las actividades de este comité. Pues, ¿qué va a pasar con esas personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial? Se les está coartando la posibilidad de participar, cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es a que ellos, que son los responsables de garantizar la justicia, pues permitan que quien se inscribió en el Poder Judicial participe y no le nieguen esa posibilidad. Entonces, el llamado a que sigan con su comisión. Ahora, ellos tomarán su decisión, pero es muy importante que sigan participando. El Tribunal Electoral confirmó que los mexicanos en el extranjero no podrán participar en la elección judicial, al menos desde donde viven. Si quieren participar, tienen que venir acá y tienen que tener la credencial con domicilio de México. En sesión de este día se determinó que, como argumentó el INE hace un mes, ciudadanos presentaron juicios para que se respetara su derecho al voto, pero coincidieron en que no existen condiciones para llevar a cabo este tipo de ejercicios por falta de tiempo y falta de recursos económicos, así como otras cuestiones técnicas como la división de distritos y circunscripciones. El proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto se aprobó por la mayoría. Solo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se posicionó en contra con un voto particular. Hablando del INE, el instituto ya tiene lista su propuesta para solicitar al gobierno federal una ampliación presupuestal para la elección judicial, como acordaron, y se anticipó. Aquí en Milenio lo anticipamos, será poco más de 1.500 millones de pesos los que solicitarán de más. Lo acordaron ya con la presidenta en la reunión que tuvieron la semana pasada. Para 19 rubros. Se enfocan en su mayoría en la contratación de personal para reforzar la capacitación para la jornada electoral. También piden más recursos. Entre esto estará garantizar sueldos de capacitadores, supervisores, más personal para aumentar a 86,000 casillas o centros de votación y poder dar resultados de la Suprema Corte de esa elección en la misma noche. También se contempló una bolsa para atender a los repatriados por el gobierno de Donald Trump, con la entrega de credenciales para votar una vez que lleguen a México, tema que hablamos con el consejero Arturo Castillo en este espacio. El acuerdo se votará el jueves. El Consejo General del INE deberá ratificarlo y así poder hacer la solicitud formal al gobierno federal. No solo el INE busca más presupuesto, más recursos para las elecciones judiciales, los organismos electorales estatales también quieren ampliar su presupuesto para esa elección. La estimación en promedio ronda los 400 millones de pesos por cada entidad. Podrían ser entre 200 y 900 millones de pesos adicionales lo que están pidiendo, dependiendo lo que requieren.
Como se lo informé ayer, apenas la mitad de estos estados lograron aprobar sus reformas judiciales locales. Hoy ya suman 18, solo 14 van avanzados. Campeche tendrá su proceso hasta el 2027. El INE les dio un plazo hasta este miércoles para que informen si van o no a hacer elección judicial local. De las otras 17 entidades que renovarán el Poder Judicial, el 1 de junio solo la Ciudad de México tiene una estimación de gastos de entre 460 millones de pesos. Se elegirán en la capital del país 133 cargos judiciales locales. Las demás están haciendo estimaciones, pero hay otras entidades que renovarán más puestos como Tamaulipas y Baja California o Chihuahua, más de 300 cargos judiciales locales. En otros temas de política y ante el regreso de Trump a la Casa Blanca, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a cerrar filas, a hacer frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum, un punto que coincide con el PRI en la Cámara Baja. Sin embargo, el PRI sostuvo que ni Morena ni la presidenta hacen lo necesario para que se logre esa cohesión entre fuerzas políticas. Es un momento en el que no debe regatearse la unidad nacional. Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la jefa de Estado, que es la jefa de gobierno, y que necesita a ella fortaleza, fuerza de su pueblo. Yo no veo que Morena tenga ganas de que haya esa unidad. La requieren. Y de una vez adelanto, nosotros jamás haríamos algo en contra de nuestro país. Nuestro partido es un partido nacionalista, pero Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad de escuchar nuestras opiniones, de escuchar lo que nosotros creemos desde nuestro nacionalismo. En este contexto, empresarios mexicanos y canadienses se reunieron hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Asistieron personajes como el ingeniero Carlos Slim, Francisco Cervantes, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Por parte de Canadá, el director ejecutivo del Consejo Empresarial Canadiense, Goldie Hyder, y Scott Thompson, CEO de Scotiabank. Al salir, Francisco Cervantes dijo que se habló sobre el Plan México, los puntos para traer inversión al país, y de paso el empresario confirmó que asistirá junto con Carlos Slim a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo lunes. Yo creo que vienen negociaciones, estamos preparados ya con grupos de trabajo muy profesionales, tenemos ya en el Senado también una comisión, además pues vamos a estar en Washington, estamos invitados también a las cenas. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en ese espacio y así vamos a unos días de que llegue Donald Trump en un contexto complicado para México. Bienvenida, Sof, como siempre. Buenas noches, Alejandro. Hoy vamos a hablar de por qué deportar o repatriar, como les gusta decir en Estados Unidos, a millones de mexicanos y, por supuesto, de personas de terceros países, incluyendo Honduras, Salvador, Guatemala, a territorio mexicano. Es una pésima idea, no solo en términos humanitarios, sino justamente tiene pues presiones inflacionarias muy importantes para la economía de Estados Unidos. No solo los aranceles, ya hemos platicado, tú impones un arancel, pues tus consumidores enfrentan precios más altos, es decir, los norteamericanos, pero en el caso de los migrantes, pues también son muy importantes porque trabajan en sectores estratégicos y sobre todo porque si tienes menor cantidad de personas trabajando, pues lo que va a pasar es que se va a encarecer la mano de obra y por lo tanto te van a elevar los costos. Entonces, 3 razones por las cuales es una mala idea. Primero, pues porque las personas que buscan deportar son personas que trabajan en sectores de gran crecimiento en los próximos años, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial con el reporte de estos días sobre el futuro del empleo en 2025. Son justamente empleos de agrícolas y ganaderos. En Estados Unidos, el 20% de quien cosecha la comida son mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Es un sector que además siempre tiene vacantes, es un sector que requiere mano de obra joven y resistente porque pues, son jornadas muy largas en pues un clima extremo, mucho sol o mucho frío. La construcción, 19% de quienes trabajan en la construcción en Estados Unidos también son mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
Profesionales de la salud, punto que ahí tenemos solamente en servicios profesionales 3% de estas nacionalidades, sin embargo el servicio a los hogares, cuidado de niños e infantes es más del 20%. Y bueno, por supuesto tenemos el caso de transportistas y las nuevas profesiones vinculadas a la transición energética, por ejemplo, pues ya empiezan a dejarse ver, y aquí el dato es el TEMEC, antes el TLC, tiene una cláusula sobre visas para profesionistas. Bueno, esa ha crecido 800% entre 2010 y 2023, eso quiere decir que sí hay una demanda no solo por mano de obra poco calificada, sino mano de obra calificada. Segunda razón, porque es la población, digamos, que está teniendo más hijos, y justamente en estos días la oficina, el Buró de Estudios Presupuestarios del Congreso, pues dio a conocer que para 2033 habrá más defunciones que nacimientos en Estados Unidos. Tú deportas a la gente que tiene más hijos, pues obviamente estás acelerando muchísimo el envejecimiento de tu población e incluso el tamaño mismo de la población. Es como si de repente tuvieras una proyección de tener 100 empleados en 2050 y ahora vas a tener pues exactamente 90 empleados. Y finalmente pues son una población que ya es mayor. Sabemos que Estados Unidos y Canadá envejecen más rápido que México. Ciertamente la población hondureña, salvadoreña y guatemalteca es todavía más joven que la mexicana, pero para que nos demos una idea, ahorita la mediana de edad es decir, el 50% de las personas. En México tenemos menos de 30 años, bueno, yo tengo más de 30 años, pero tiene menos de 30 años. En el caso de Estados Unidos, ahorita tiene menos de 39 años, es decir, es más grande, y Canadá 40. Bueno, en el 2050 los estadounidenses tendrán más de 42 años y los mexicanos apenas tendremos menos de 40 años. Entonces ahí ya te das una idea de que son pésimas razones por las cuales deportar personas, y bueno, pues así sea, no a millones, sino a cientos de miles, va a ser un golpe importante para esa economía. Una propuesta popular que da votos y demás, pero afecta en términos económicos. Ahí están los sectores que nos apuntas. Sof, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Nos vemos el lunes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un discurso de despedida desde el despacho Oval en la Casa Blanca. Advirtió a los estadounidenses que existe una peligrosa concentración de poder en manos de unas pocas personas ultra ricas. También habló sobre la avalancha de desinformación que permite el abuso de poder. Dijo que de no tener medidas de protección, la inteligencia artificial podría usarse en contra de la humanidad. Habló de varios temas. Este es el discurso de despedida, un resumen de él, de Joe Biden. I want to warn the country of some things that give me great concern. This is a dangerous concentration, and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit. We need to get dark money. That's that hidden funding behind too many campaigns contributions. We need to amend the Constitution to make clear that no president is immune from crimes that he or she commits while in office. The president's power is not limited. It's not absolute, and it shouldn't be. Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de alto al fuego en Gaza después de 15 meses en conflicto, un conflicto que ha dejado más de 45,000 muertos. La primera etapa comenzará el domingo 19 de enero, el próximo domingo, durará 6 semanas. Hamas liberará 33 de los rehenes que secuestró desde el 7 de octubre del 2023. Por cada rehén liberado, Israel liberará a decenas de prisioneros palestinos. Israel comenzará también la retirada de su ejército de la Franja de Gaza. Se permitirá el regreso de los desplazados internos a sus lugares de residencia en Gaza. Se facilitará la entrada y distribución segura y eficaz de ayuda humanitaria. Y se rehabilitarán hospitales y centros de salud. Las negociaciones para la segunda fase, que pretende poner fin a la guerra, comenzarían el día 16 de implementación de esta primera fase. La tercera etapa consistiría en la reconstrucción de Gaza. Los detalles de esto se darán a conocer más adelante. Los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, se comprometieron a aplicar plenamente las 3 fases del acuerdo. Por cierto, el presidente electo, Donald Trump, celebró el acuerdo y se lo adjudicó con esta publicación. Y cito, solo pudo haber ocurrido como resultado de su histórica victoria en noviembre, ya que el mundo entero
considera que él buscaría la paz y negociaría los acuerdos, y pone ahí: esto lo logramos antes de llegar al cargo. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gámez anda muy enero, lento de arranque y de principio enredado. En cambio, otros están muy marzo, soleados y veloces. Ni hablar. El que se salvó de ser un otoño tirando a invierno, triste, solitario y final, ha sido Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena. Luego de difundirse en redes sociales la posible remoción de Adán Augusto López como coordinador de senadores de Morena dentro de la Cámara Alta, la presidenta Sheinbaum aseguró que todo se trata de un rumor e incluso cantó a modo de mofa por este suceso. La presidenta dijo que ella no estaba al tanto de este rumor y entonó un breve fragmento del tema: El Venado, aquel merengue interpretado por el grupo Los Cantantes. Son rumores, son rumores. Gil cita de pasada y de memoria la frase de Tomás Eloy Martínez: los rumores son la precaución que toman los hechos antes de convertirse en realidad. Así como usted lo oye. Ricardo Monreal está que no cree en nadie ni en sí mismo. En el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, se prevé dar luz verde alrededor de 40 leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. Le han metido mano a la Constitución hasta el cansancio. Bueno, síganlo haciendo. Síganle metiendo mano a la Carta Magna. Todo es muy raro, caracho, como diría Julio César. Esa es la ley de la guerra, que los vencedores traten a los vencidos a su antojo. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas desde Washington, D.C. con todo el previo de la llegada, el regreso de Trump a la Casa Blanca.